Muy buenas noches a todos y bienvenidos a otro webinar Educar es todo. El tema que vamos a tratar hoy, yo estoy segura de que va a ser uno de vuestros temas favoritos del año, porque seguro que es uno de vuestros propósitos de año nuevo y lo ha sido durante muchos años, ¿no? Están esos propósitos individuales que siempre hablamos de ellos, ¿no? Comer mejor, hacer más deporte, aprender un idioma, pero seguro que si eres madre o padre tienes un propósito con tu hijo y es conseguir inculcarle el hábito lector, ¿no? Conseguir llegar un día a casa y encontrártele, en vez de en el sillón con el móvil o la tablet o jugando un videojuego, encontrándotele disfrutando un libro, una buena lectura, disfrutando de leer. Y en esto consiste eso, inculcar el hábito lector en nuestros hijos, conseguir que el gusto por la lectura no sea algo de ciencia ficción, sino que sea una realidad en nuestra casa con nuestros hijos e hijas. Y esto nos va a ayudar nuestra invitada de hoy. Ella es Lucía Alonso, es coordinadora de lectura en Kumon. Lucía, muy buenas noches. Muy buenas noches, María. Gracias por invitarme. Muy buenas noches a ti, Lucía. La verdad es que es un placer y como decías, que es un tema interesantísimo porque todas las madres y padres queremos que nuestros hijos desarrollen el gusto por la lectura, no tanto que les obliguemos a leer, porque esto ya por obligación lo hacen, no les queda otra, ¿no? En el colegio les mandan esas típicas lecturas que tienen que leer, nosotros en casa incluso, pero conseguir que salga de ellos, ¿no? Que sean ellos los que digan, oye mamá, yo voy a elegir hoy leer, me apetece leer. Así es, al final todos sabemos que lo que viene impuesto, lo que viene de fuera, es mucho más difícil que luego dure en el tiempo y que se convierta en un hábito. Así que lo que buscamos es, como dices, que sean ellos, que venga de ellos y que al final llegue un día que digan, prefiero leer. Esto no quita que sigan haciendo otras actividades, pero que la lectura forme parte de su día a día. Es nuestro deseo como madres y como padres, por supuesto. Lucía, ¿y tú crees que ahora, ¿no? En la era en la que vivimos, en la que el móvil prácticamente no podemos competir, nadie ni nada puede competir contra el móvil de nuestros hijos? ¿Crees que ahora es más difícil incluso que antes conseguir que los niños lean? Totalmente, creo que es más difícil y como dices, un libro no puede competir con una pantalla en general y no puede hacerlo porque las pantallas están diseñadas precisamente para eso, para crear adicción en nosotros y mucho más en nuestros hijos. Así que, aun sabiendo que no podemos competir, vamos a ver cómo podemos hacerlo porque muchos de nosotros, a pesar de tener móvil, a pesar de tener tablet y ordenador, también estamos eligiendo la lectura. Así que, ¿cómo podemos hacerlo? Al final, si uno puede, todos pueden hacerlo. Vamos a ver cómo. El otro día Lucía preguntaba a un chiquillo de unos, no sé si tenía 9 10 años, hablábamos sobre lectura y me decía que es que él, uno de los hándicaps que le veía a leer un libro es que no podía hacer a la vez otra cosa. Entonces él me decía que, claro, que él cuando estaba viendo la televisión podía a la vez consultar el móvil, hablar con unos amigos, también podía estar consultando Instagram. Y es verdad que nos hemos acostumbrado un poco a esto de la multitarea, ¿no? Incluso nos pasa a los adultos, ¿no? No sé si te pasa a ti, pero yo a veces estoy viendo la tele y siento que me aburro y necesito como estar haciendo otra cosa a la vez. Totalmente. Y esto de la multitarea, fíjate que es muy curioso porque ya hay varios, bueno, empieza a haber estudios que dicen que en realidad la multitarea no existe y lo que estamos haciendo es hacer varias actividades y todas un poco mal, en realidad. Así que no estamos ni pendientes de la persona con la que estamos hablando, ni estamos realmente pendientes del móvil y está siendo ahí en realidad una pérdida de calidad de las relaciones humanas. Entonces, bueno, es verdad que leer te requiere estar solo leyendo, lo cual es muy interesante porque lo que desarrolla lo desarrolla muchísimo más. Pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a volver a hacer una única cosa solo. Está claro, Lucía, que conseguir que nuestros hijos desarrollen el hábito lector es abrirle muchísimas puertas, la puerta al conocimiento y a lo que has dicho tú, ¿no? A saber estar uno consigo mismo con su libro, concentrado en una tarea, que esto en el mundo en el que vivimos, que hay muchísimos estímulos, cada vez es más difícil conseguir que nuestros hijos se concentren y esto es fundamental si queremos que nuestros hijos luego pues, sean unas personas que tengan salud cognitiva y la lectura se lo va a ofrecer. Así que Lucía, te dejamos ya todo tuyo este webinar para que nos des esas claves para que las madres y padres consigamos que nuestros hijos lean no sea algo de ciencia ficción, sino que se convierta en el 2022 en una realidad.
Vamos a ello. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Y una cosa a decir, perdona Lucía, que se me ha olvidado a todos aquellos que nos están viendo, que después Lucía, después de la exposición, contestará todas vuestras preguntas que podéis empezar a mandar desde ya a través del chat del canal de YouTube. Lucía, todo tuyo. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla con todos vosotros. Muy bien. Bueno. Buenas noches a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí para que podamos reflexionar juntos sobre un tema tan interesante, como decíamos, tan importante y también tan complejo como es acompañar a nuestros hijos en su crecimiento como lectores. Me gustaría empezar este webinar con 3 palabras. Son 3 palabras que veréis que en sí mismas pueden no significar mucho, pero que llevan todo un mundo dentro. ¿Qué os sugieren estas 3 palabras? ¿A dónde os llevan? Estoy segura de que a cada uno de vosotros os transportarán a un lugar diferente, pero fijaos que me atrevería a decir que a todos os despiertan sentimientos positivos. Érase una vez es un conjuro que puede significarlo todo lo que recordamos, todo lo que imaginamos para el futuro, todo. Y como buen conjuro, precisa de un buen hechicero. Para eso estamos aquí hoy, porque para que pueda suceder todo esto y los libros estén asociados a sentimientos positivos, tenemos que construir antes toda una serie de habilidades y fortalecer ciertas actitudes relativas a la lectura. Así que hoy vamos a reflexionar sobre cómo podemos acompañar a nuestros hijos y ayudarles a que el día de mañana estas 3 palabras también les sirvan como a nosotros para invocar momentos felices, para sentirse seguros y, en definitiva, para crecer a través de la lectura. Pero empecemos por el principio. ¿Qué significa en realidad ser un gran lector? Veréis, muchas veces cuando deseamos que nuestros hijos sean grandes lectores, lo que estamos buscando es que tengan un hábito diario saludable, un entretenimiento que sea bueno o por lo menos que no sea malo para su desarrollo intelectual. Y sí, de acuerdo, todo esto es cierto. Un gran lector es aquel que elige la lectura como parte de su tiempo de ocio y que además lo hace con frecuencia, con toda la frecuencia que puede. Pero esto es solo la punta del iceberg en realidad, lo más superficial. Veréis, imaginad a una chef, una cocinera que todos los días hace tortilla de patata. Es su plato estrella, lo hace como nadie y además disfruta muchísimo haciéndola. Pero no puede cocinar ningún otro plato, no cocina nada más, solo tortilla. ¿Podríamos decir que es una gran chef? Tiene el hábito, disfruta con ello, pero estaréis conmigo en que para que podamos considerarla como una gran chef, tiene que saber cocinar o tiene que cocinar más tipos de platos y además hacerlos todos a un nivel muy alto. En este sentido, cuando hablo de grandes lectores, no solo hablo de lectores que leen cada día, que tienen ese hábito, sino que me gustaría ir un poco más allá. Un gran lector es, además, aquel que tiene la capacidad de leer con la misma calidad de lectura libros de muchos tipos. Narrativa, ensayo, poesía, novela gráfica, diferentes tipos de textos. Y es que un gran lector no es solo aquel que usa la lectura para disfrutar, sino también aquel que la usa como herramienta para los retos que se presenten en su vida, sean cuales sean, ¿no? Desde aprobar un examen de sociales, por ejemplo, hasta conocer la cultura de un país al que va a viajar o saber más sobre los efectos secundarios de un medicamento, quizá. Cualquier reto que os podáis imaginar, sea propio o venga impuesto de fuera, sabe que tiene la lectura como herramienta para solucionarlo. Y esto, en realidad, tiene que ver con el hecho de que la lectura es una materia instrumental. Y como tal, como materia instrumental, es y debe ser transversal a todas las áreas del conocimiento. Con esto quiero decir que la lectura va a ser útil para una persona que se dedique a la economía o para una persona que se dedique al periodismo, para alguien que trabaja en un restaurante o en una tienda de ropa, da igual, porque la lectura es, como digo, una materia instrumental, es una vía de acceso a la información. Eso sí, no es la única vía de acceso a la información. Y esto es algo innegable. Es decir, actualmente, en plena era digital, si quiero aprender algo, si quiero profundizar en un tema o desarrollar una habilidad, bien puedo hacerlo a través de un vídeo de YouTube, por ejemplo. Al fin y al cabo, vosotros esta noche estáis viéndome a mí a través de un vídeo, no me estáis leyendo. Así que es natural que nos surja esta duda. ¿Sigue siendo necesaria la lectura?
O aún siendo beneficiosa, ¿es realmente tan importante? Lo que quiero decir es que, de acuerdo, sabemos que es una actividad positiva para el desarrollo de las personas y de nuestros hijos, pero ¿es imprescindible? ¿Pueden nuestros hijos desarrollarse sin la lectura? Bueno, yo estoy segura de que todos los que estáis aquí viendo este webinar conocéis los muchos beneficios que tiene la lectura. Es evidente que ampliar el vocabulario, mejorar la expresión escrita, incentivar el aprendizaje autodidacta, todos ellos son beneficios que van a impactar positivamente en nuestros hijos. Eso está claro. Pero hoy, como digo, como estoy segura que conocéis los beneficios de la lectura y por eso estáis aquí, quiero centrarme no en hablar de estos beneficios, sino que me gustaría que reflexionáramos sobre qué papel juega el desarrollo lector respecto a los retos a los que se van a enfrentar nuestros hijos, a los que en realidad ya se están enfrentando nuestros hijos en esta era digital. Bueno, vivimos un momento fascinante. La era digital es un momento fascinante, eso creo que es innegable. Pero independientemente de las bondades incuestionables de esta época, también tenemos que hacer frente a una serie de retos. Si somos capaces de dotar a nuestros hijos de herramientas que les permitan lidiar con todos estos retos, les estaremos brindando la oportunidad de aprovechar todo lo bueno que tiene la era de la información. Creo que los niños y jóvenes de hoy que puedan controlar estos retos van a ser adultos preparados y van a poder llevar una vida personal y profesional mucho más plena. Veamos uno a uno qué implicaciones tienen y cómo puede impactar el desarrollo lector en ellos. En primer lugar, bueno, la sobreestimulación. Estoy segura de que a todos nos preocupa en mayor o menor medida el tiempo que nuestros hijos pasan delante de una pantalla. Veréis, hace un tiempo una madre me contaba un poco confundida que su hija tenía bastante dificultad para concentrarse en clase, pero que en realidad ella creía que era muy capaz de estar concentrada porque así lo hacía cuando estaba jugando con la tablet o viendo películas, por ejemplo. Y aquí está la clave. Cuando estamos delante de una pantalla que está llena de luces, de movimientos y de sonidos, no estamos concentrados, sino secuestrados. Y así poco a poco vamos perdiendo nuestra capacidad de concentración. Y junto a esa capacidad de concentración minada, tenemos un contexto con una gran cantidad de distracciones. Las notificaciones del móvil, la tele, la tablet, nos pasa a nosotros también, a los adultos. Así que en todo este contexto, con una capacidad de concentración minada y una gran cantidad de distracciones, ¿cómo les preparamos para hacer frente a esta realidad y para fortalecerse en esta realidad? Pues precisamente la lectura aquí puede jugar un papel determinante, ayudándole a reforzar esta capacidad de concentración. Es uno de los beneficios principales que aporta la lectura y el hábito lector, ¿no? Esa capacidad de alejarnos del ruido, de cerrar los oídos al mundo y meternos en el libro, solo en el libro y nuestra cabeza. En este sentido, sí me gustaría puntualizar que cuando hablo de pantallas no me refiero tanto al soporte en sí mismo como al ejercicio mental que requiere la pantalla. Pensad en un libro electrónico. Es una pantalla, de acuerdo, pero la presentación de la lectura, lo que requiere de nosotros, es exactamente lo mismo que un libro en papel. Es decir, es un texto corrido, no hay luces, no hay movimiento, no hay sonido y por tanto no hay ese secuestro de la atención del que hablábamos. Así que en esta dicotomía de pantallas sí o pantallas no, os animo a ir más allá del formato y, independientemente del soporte, preguntaos si la actividad exige concentración y por lo tanto la desarrolla, o si por el contrario está llena de luces, de sonidos y de movimiento, de modo que el niño no está concentrado, sino secuestrado, su atención está secuestrada. Bueno, otro de los retos en esta era digital es este. La era de la información ha traído consigo las redes sociales y con ellas una exposición constante que está llevando al final a nuestros hijos a una mayor necesidad de aprobación externa para validar su autoconcepto, lo que piensan de sí mismos. Además sucede que es un autoconcepto muchas veces basado en su dimensión física. En este contexto es fundamental que eduquemos a nuestros hijos fortaleciendo su opinión de sí mismos, de forma que no necesiten, o al menos no de un modo compulsivo, la validación externa para sentirse seguros y capaces. Pero claro, ¿qué papel juega exactamente la lectura en todo esto?
Pues pongámonos en su piel, trasladémonos a un contexto escolar, rodeados de compañeros que nos miran atentos. ¿Cómo os sentiríais si este profesor os pidiera leer en voz alta el lenguaje matemático de la pizarra y no supierais hacerlo con soltura? Evidentemente, si nuestra capacidad de lectura, en este caso de lenguaje matemático, es insuficiente, esta petición va a ser un drama para nosotros y va a minar nuestro concepto muchísimo. Tened en cuenta que al final, como la lectura está presente en todas las asignaturas, es importante que la dominen lo mejor posible para sentirse seguros y saber que pueden afrontar el aprendizaje en cualquier ámbito, en cualquier área, con garantías. Por no hablar de todo lo que puede suponer, además, comprender muy bien y muy rápido. Puede ser la diferencia entre terminar un examen o no hacerlo, entre tener tiempo de revisar las respuestas o no hacerlo, entre terminar los deberes o no. Como veis, son pequeñas cosas que van a repercutir en los resultados académicos, por supuesto, pero que sobre todo van a tener un efecto muy positivo en el autoconcepto que nuestros hijos tienen de sí mismos. Y al final esto les va a ayudar a manejar esa exposición digital y a controlar la necesidad de aprobación social que trae consigo. Otro de los retos es el exceso de información. Ahora mismo, lo sabéis, con tener una conexión a Internet tenemos acceso a toda la información que necesitamos y mucha más. Y precisamente por eso, ahora el reto es ser capaz de seleccionar exactamente la información que necesitamos en cada momento. Para hacer esto, nuestros hijos van a necesitar principalmente dos cosas. En primer lugar, saber muy bien qué información necesitan, básicamente entender la pregunta o la situación que tienen que resolver. Y en segundo lugar, saber jerarquizar de toda esa información cuál es la relevante. Está claro que desarrollar la competencia lectora va a ser clave para poder hacer esto. Y por último, el cuarto reto, el estrés y todas las consecuencias negativas que trae para nuestra salud, tanto física como mental. Todos, los niños, los adolescentes, los adultos, llevamos un ritmo frenético que deriva en una alta dosis de estrés. Contra ese ritmo frenético, yo recupero esta preciosa cita de Cortázar, que al final lo que plantea es la idea de los libros como oasis. Se trata de poder abrir un espacio de calma que nos permita parar, sacar a nuestro cuerpo de ese modo supervivencia que provoca el estrés y reconectar con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos y también con los de nuestros hijos, ¿no? Tal y como muestra la ilustración que veis en pantalla. Así que, bueno, después de ver un poco más a fondo estos cuatro retos, recupero la pregunta que os hacía hace un rato. ¿Creéis que sigue siendo la lectura necesaria? Bueno, parece que, dada la magnitud de los retos y lo que puede traer la lectura para superarlos, la única respuesta, y lo digo con total rotundidad, es sí. No solo la lectura sigue siendo necesaria, sino que es más necesaria que nunca. Así que ahora sí, ¿qué podemos hacer desde casa como padres y como madres para ayudar a nuestros hijos a convertirse en grandes lectores? Os voy a presentar 9 claves que creo que os van a ayudar a conseguirlo. Primera clave. Todos llevamos un gran lector dentro, solo necesitamos conectar con él. Bueno, la necesidad de ficcionar, de crear historias, de conocer al otro, de imaginar, todo esto está en el interior del ser humano. Forma parte de nuestro ADN. A todos, sin excepción, nos gusta disfrutar de una historia o aprender algo, independientemente de que nos cueste más o menos llegar hasta ese objetivo. También, os lo prometo, también a nuestro hijo adolescente que no se separa del móvil, también a él. Lo que sucede es que probablemente no ha tenido experiencias de lectura positivas y eso le ha llevado a pensar que leer no es para él, que no le gusta, que prefiere hacer otras cosas que se le dan mejor y que además le parecen más divertidas. Pero es importante que tengamos claro esto. Tiene el potencial de ser un gran lector, todos lo tenemos, solo necesitamos el contexto adecuado. Segunda clave. Leer no son deberes. Igual que jugar al fútbol o escuchar música no son deberes de educación física o de música respectivamente, es importante que tampoco asociemos de forma directa la lectura con el contexto escolar, ni siquiera con la asignatura de lengua y literatura. Por supuesto, está claro que por una parte vamos a cultivar sentimientos positivos hacia el colegio y hacia los deberes. Como sabéis, hacer deberes no tiene por qué tener una connotación negativa, pero independientemente de esto, es importante que en casa la lectura sea una actividad de ocio más, como puede ser ver películas o, no sé, salir a montar en bici.
De esta forma, en periodos vacacionales en los que quizá no haya deberes, igualmente habrá lectura, porque son actividades independientes. Y esto me lleva a la siguiente clave. Un rato cada día, el famoso hábito. Lo que más cuesta, ¿verdad? Ya lo sabéis. Llevar a cabo una actividad de forma sostenida en el tiempo. Esta es una de las claves más importantes, así que venga, vamos con algunos truquillos que creo que os pueden ayudar mucho a conseguirlo. Cada día significa todos los días, y sí, también fines de semana y festivos. Bueno, más bien, sobre todo fines de semana y festivos, porque estos son los días en los que nuestros hijos están más liberados de actividades, tienen más tiempo para disfrutar de la lectura y no tienen ni presión, ni cansancio, menos preocupaciones, así que sobre todo cada día y también los fines de semana. Importantísimo, que no se queden sin libro, sed previsores. Cuando veáis que a vuestro hijo le queda poco para terminar el libro que está leyendo, es el momento de empezar a planificar y a buscar cuál va a ser el siguiente libro que lea. Lo que sucede es que el momento después de terminar un libro es uno de los momentos más críticos para cualquier lector, aunque sea un lector, un gran lector. Podemos haber tenido una experiencia fantástica con la lectura, haber disfrutado muchísimo. Nos ha dado mucha pena terminar el libro, hasta el punto que incluso hemos leído las últimas hojas más despacio. Seguro que sabéis a lo que me refiero. Y aún así, aunque hayamos disfrutado tanto, puede dar mucha pereza empezar un libro nuevo y esas primeras páginas que sabéis que se hacen un poco duras. Así que recordad tener a disposición de vuestro hijo un libro o idealmente varios, para que justo el día que termine el libro que está leyendo pueda ya elegir cuál va a ser el siguiente que empiece a continuación. Si no esa misma tarde, la tarde siguiente. También mi recomendación sería esta, que defináis todos juntos cuál va a ser la hora que le dediquéis a la lectura. Es decir, que no sea algo que quede abierto, porque si no tiene hora, lo urgente va a comer todo el tiempo disponible. Yo os animo a que ubiquéis la lectura en el horario que os venga mejor, por supuesto, y que no necesariamente tiene que ser el mismo todos los días. Igual, por ejemplo, el martes vuestra hija tiene baloncesto y os va bien que el tiempo de leer sea 1 hora, y el miércoles tiene pintura y os va bien otra hora. Y lo mismo con los fines de semana. Quizá esos 2 días podáis establecer 2 momentos de lectura, por ejemplo, uno después de desayunar y otro antes de irnos a dormir, cuando mejor os venga como dentro de vuestra rutina familiar. Y luego pasa otra cosa. Os pongo un ejemplo. Yo todas las noches me siento a ver una serie a las 11 de la noche y resulta que soy incapaz de avanzar con la serie porque todos los días, todos sin excepción, me quedo dormida. Pues está claro que tengo que darle una vuelta a esto, porque la serie me gusta y lo que me aporta es mucho, pero el momento está mal elegido porque llego tan cansada que soy incapaz de llevar a cabo mi objetivo. Pues con la lectura seguramente pueda pasar lo mismo. Habéis definido el horario de leer dentro de vuestra rutina y resulta que estáis siendo incapaces de cumplirlo. No desesperéis, estáis a tiempo de volver a pensarlo, de analizar qué es lo que está pasando, qué es lo que no encaja y de reubicar ese ratito de lectura en otro momento del día. Y, por supuesto, para que la lectura llegue a buen puerto y se consolide como hábito diario, os animo a que suceda como rutina familiar. Y además que dejéis el móvil y las pantallas fuera de esa rutina. Sé que como madres y como padres tenemos muy poco tiempo y muchas obligaciones, lo sé, pero es importante que también vosotros os reservéis ese espacio para leer un ratito cada día y que al ser posible lo hagáis juntos con vuestros hijos. Y esto tiene relación con la siguiente clave. Conocerse a través de los libros. Esta es para mí una de las claves más interesantes por lo que representa en cuanto a la relación con vuestros hijos. Permitidme que os cuente una historia que le sucedió a mi hermano y a mi sobrino. Una noche estaban leyendo un cuento y en él sucedía que el protagonista tenía que elegir entre ganar 1.000.000 de euros o vivir 1000 años. Y resulta que mi sobrino se había enfadado mucho porque el protagonista había tomado la decisión de vivir 1000 años y a él le parecía una decisión muy tonta. Ante ese enfado, uno como padre y como madre puede tomar varios caminos. En primer lugar, el camino de la regañina o del sermón. Hay que ver, hijo, qué materialista que eres. Siempre estás igual con el dinero, que si cómprame esto, que si quiero lo de más allá. Y te he dicho 1000 veces que el dinero no da la felicidad y que hay cosas más importantes. Otro camino podría ser el de la condescendencia, ¿no?
Hijo, me alegra, cuánto me alegra que te hayas dado cuenta de que el mundo funciona con dinero. Es algo importante, por eso tenemos que aprender a manejar el dinero. Es verdad que con el tiempo irás viendo que hay cosas más importantes. Y tenemos un tercer camino, ¿no? Que es profundizar en esa reacción que está teniendo mi hijo ante esta historia y ante esta decisión del protagonista y entender por qué él se está enfadando, por qué hubiera tomado una decisión diferente. Aquella noche, leyendo un cuento, mi hermano descubrió que su hijo elegiría el 1.000.000 de euros, no porque fuera un materialista, no porque hubiera entendido cómo funcionaba el mundo, sino porque la otra opción, vivir 1000 años, iba a suponer ver morir a todos sus seres queridos. Y a partir de ahí pudieron poner sobre la mesa un tema que a mi sobrino le resultaba difícil de afrontar. Todos sabemos que en el día a día vivimos con prisas. Tenemos pocos momentos para charlar relajadamente con nuestros hijos y además a veces resulta difícil que nos cuenten las cosas que les inquietan o que les emocionan o que directamente son importantes para ellos. Los libros nos dan una excusa maravillosa para que conozcamos a nuestros hijos. Y por eso os animo a no imponerles lecturas nunca, a dejarles elegir y sobre todo a no juzgar sus elecciones, sino todo lo contrario. Os animo a que leáis vosotros también esos libros, a que entendáis por qué les gusta, qué es lo que les está haciendo conectar con ese libro. Quizá es que le asusta algo y necesita reforzar la idea de la victoria del bien sobre el mal. Quizá se está enamorando y le interesa leer sobre situaciones similares. ¿Será que tiene ganas de probar algo nuevo y por eso quiere leer sobre aventuras? Pensad qué es lo que le hace conectar con el libro. Yo siempre digo que cuando uno habla de un libro, habla más de sí mismo que del libro. Así que escuchad a vuestros hijos hablando de los libros que les gustan y les estaréis escuchando hablar sobre los temas que son importantes para ellos. La quinta clave tiene que ver con el lugar que le dais a los libros en vuestra casa. Independientemente de que el espacio que tengáis sea más o menos, es importante que diseñéis una zona exclusiva para los libros y además, en la medida en la que les podáis involucrar también a ellos en el diseño de ese rincón, vais a conseguir que lo sientan mucho más cercano y que tengan más ganas de pasar tiempo en él. Lo más importante cuando diseñéis esta biblioteca y esta zona de lectura es sobre todo que sea accesible para vuestros hijos. Intentad ubicarla en un espacio donde los libros sean visibles, que no estén arrinconados, que no haya que mover muebles, ni sillas, ni nada para llegar a ellos, sino que estén a mano. Yo os recomiendo que hagáis esto además desde que son bebés, desde que empiezan a gatear y a explorar su entorno. En la medida en la que les podáis empezar a colocar sus pequeños libros de tela a su altura, ellos de forma natural van a ir cogiéndolos y no van a necesitar que vosotros se los deis, que se los proporcionéis. También en la primera etapa es importante que los libros, si no todos, algunos, que los podáis colocar de forma que se vea la portada, como de frente, para que resulten más llamativos. Si no tenéis mucho espacio, porque así está claro que ocupan más, lo que podéis hacer es irlos rotando, de forma que cada semana estén de frente unos. Y esto además lo que va a hacer es dinamizar mucho la librería y hacerla más atractiva cada semana. Otra recomendación en cuanto a la zona de lectura es que vuestras librerías estén vivas, que podáis añadir nuevos libros cada vez que podáis, porque los cogéis prestados de la biblioteca pública o de la biblioteca escolar o porque los compráis, por ejemplo, en la librería. Que sea una zona dinámica, que no coja polvo, que tenga vida. Y también os animo a que vuestros propios libros estén a su alcance, que los puedan hojear, que se puedan interesar en qué libros leéis y que poco a poco vayan ampliando sus horizontes y se sientan motivados por descubrir más lecturas. Y por último, otra cosa a la que también os animo encarecidamente es a quitaros el miedo a estropear los libros. No os preocupéis, dejarles que los manoseen, que los lean tumbados, que los lleven en la mochila, que se los lleven al baño, que subrayen sus partes preferidas y así los van a disfrutar más. No tengáis miedo de que terminen con las esquinas arrugadas. No se trata tanto de maltratar los libros, pero sí de tratarlos. No forman parte de un museo, no son objetos de colección, vividlos y disfrutadlos todo lo que podáis.
Y bueno, os he dejado en pantalla algunas fotos, son fotos de algunos de nuestros centros Kumon, en los que, como veis, la lectura de libros tiene un espacio muy importante. Es una de las dos actividades fundamentales, la otra es la resolución de las hojas de estudio, del material didáctico, y esta, la lectura de libros diaria, tiene un espacio siempre reservado y es una actividad fundamental para nosotros. Vamos a por la siguiente clave. Planificar actividades que tengan que ver con la lectura. La idea es que leer no solo sea una actividad individual, sino que también tenga una dimensión social, de compartir con los otros. Sería un poco similar a lo que sucede con el cine y con ver películas, ¿no? Que es una actividad que en realidad es individual, pero que también tiene ese carácter social, porque al final no solemos ir al cine solos, solemos ir en grupo y solemos también comentar las películas que vemos, etcétera. Así que lo mismo con los libros. ¿Qué tipo de planes podemos hacer en torno a la lectura? Bueno, uno de los mejores es visitar juntos librerías y bibliotecas en familia, un plan de sábado perfecto para poder además buscar nuevas lecturas, ¿no? Para ese momento en el que se nos acaba el libro. Allí también os animo a que conozcáis al librero, que establezcáis con él una relación de confianza porque os va a ayudar muchísimo a elegir libros adecuados. Los cuentacuentos también son un planazo. Podéis buscar cuentacuentos, se suelen hacer bueno, lo suelen organizar bibliotecas públicas o asociaciones relacionadas con la lectura y lo suelen hacer, pues, por ejemplo, ahora en fiestas de Navidad o en el Día del Libro, en este tipo de fechas. Y también es muy buena idea que vosotros mismos podáis organizar, por ejemplo, cuentacuentos, pues se me ocurre en un cumpleaños o en cualquier tipo de evento, por ejemplo ahora en el día de Navidad, ¿no? Para que no estén tanto tiempo delante de la tele. Es una actividad muy barata, muy fácil de llevar a cabo y además es que les encanta. A todos los niños les gustan los cuentacuentos, se suelen quedar fascinados. Si queréis alguna idea sobre cómo llevarlo a cabo, cómo leer en voz alta a un grupo de niños, podéis encontrar algunas claves en la página web que os he dejado en pantalla, en crecerleyendo.es. Similar al cuentacuentos, el kamishibai, que es un tipo de cuentacuentos de origen japonés que también les suele gustar mucho y que es muy bonito. Y bueno, también clubes de lectura, también es bastante interesante si en vuestra ciudad se organiza alguno infantil. Bueno, las opciones, como veis, son muchísimas. Como digo, la idea es sacar a la lectura de esa idea de individualidad y convertirla en una actividad social, de forma que puedan compartir la experiencia de leer entre ellos, con vosotros, con sus abuelos, con quien sea. Siguiente clave, nunca es demasiado pronto. Desde que son pequeños, muy pequeños, antes incluso de nacer, cuando están todavía en la barriguilla, podéis ir ya poniendo en práctica muchas de las cosas de las que hemos hablado. Nosotros, sobre todo desde Kumon, lo que más recomendamos desde que son bebés y luego también cuando se matriculan a partir de los 2 años, es que se les hable mucho en voz alta y se les canten muchas canciones. La idea es que se les envuelva en palabras. Con esto lo que buscamos sobre todo es aumentar su vocabulario, su memoria y su concentración. Y es que además es algo que les va a ayudar mucho en la iniciación a la lectura, en que sea más fluida. ¿Cómo hacerlo? Pues podéis aprovechar las pequeñas rutinas diarias, ¿no? que os permitan cantar juntos, como por ejemplo el momento de irse a dormir, elegir canciones más tranquilas, o la hora del baño, también los trayectos a los sitios podéis aprovechar para ir cantando. Todo esto son como momentos muy buenos para cantarles en voz alta. Os hemos preparado una selección de canciones, podéis acceder a la lista de Spotify en el código que tenéis en la pantalla y ahí tenéis una selección de cancioneros elegidos además con el criterio de la calidad y os va a ayudar a elegir canciones infantiles adecuadas. Así que podéis empezar desde ya, aunque vuestro hijo tenga un mes, a estimular a vuestros hijos para que vayan convirtiéndose en pequeños grandes lectores cuanto antes. Y si nunca era demasiado pronto, tampoco es nunca demasiado tarde. No desesperéis, os lo prometo, aunque vuestros hijos ya os estén empezando a decir que la lectura no es para ellos, recordad la primera clave. Todos llevamos un gran lector dentro, todos. En estos casos, lo que suele estar pasando es que por una parte quizá todavía no han encontrado el libro que les enganche a la lectura.
y por otra, es probable que su capacidad de lectura se esté empezando a estancar y por tanto tengan que invertir demasiados recursos cognitivos para leer y no obtengan todos los beneficios que deberían. En definitiva, que quizá empiece a costarles leer y no acaben de comprender al 100% aquello que están leyendo. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, pues en primer lugar es fundamental que entendamos que lo ideal es que nuestras recomendaciones de libros no se basen en la edad que tienen nuestros hijos, sino que se basen en su nivel de comprensión lectora, en su capacidad en ese momento. Así que lo primero que tenemos que hacer es conocer, ¿no?, exactamente cuál es su nivel de comprensión lectora. De hecho, esto es precisamente lo primero que se hace en un centro Kumon cuando llega un alumno, ¿no?, para saber exactamente en qué punto está y por eso, por esa idea, porque en Kumon Lectura no asignamos niveles concretos según la edad o el curso escolar, sino en función del nivel de comprensión lectora. Para que vosotros también podáis hacer esto, podéis entrar en la página que os decía antes, en crecerleyendo.es, y ahí tenéis una pestaña de fases de lectura en la que podéis ver un poco cómo es cada una de estas fases y haceros una idea aproximada de cuál es la fase de lectura en la que está vuestro hijo. Y si no, por supuesto, tenéis el centro Kumon más cercano donde os pueden ayudar a hacer una valoración de este tipo. Una vez que ya sabemos cuál es su nivel de comprensión lectora, pues podemos empezar ya a recomendarles libros que lo ideal es que sean libros de ese nivel o incluso un nivel inferior, para que ellos se sientan muy bien y muy seguros con su lectura. Para hacer estas recomendaciones hay que tener en cuenta, por una parte, lo que digo, el nivel de comprensión lectora y por otra parte también los gustos e intereses de nuestros hijos, de forma que puedan conectar con el libro. Estos dos puntos que os decía, las fases de lectura y recomendar libros apropiados a cada fase, puede ser una gran herramienta para vosotros esta página web, crecerleyendo.es. Aquí tenéis lo que os comentaba de las fases de lectura y también más de 400 recomendaciones de libros que además están ordenados no por edad, sino por nivel de dificultad. Y bueno, además tenéis otros muchos artículos y consejos relacionados con la lectura, pues cómo leer en voz alta, la importancia de las canciones, todo esto. Es una web muy interesante. Y ahora, bueno, ya hemos identificado su nivel de comprensión, ya le hemos recomendado libros y nos queda el tercero de los pasos, muy importante. Nos lleva directos a la última de las claves, desarrollar su capacidad. No podemos ignorar que leer o no leer no es solo una cuestión de actitud y de motivación. Es decir, que la mayoría de las veces nuestros hijos no leen no porque no quieran leer o porque no les interese, sino porque no son capaces de disfrutar de la lectura. Y esto sucede porque quizás su competencia lectora todavía está un paso por detrás de los libros y de los textos que tienen que leer. Y como esos libros y esos textos van a ser cada vez más complejos, es necesario e imprescindible que les ayudemos a desarrollar su capacidad, a escalar de una fase de comprensión lectora a las siguientes. Desde Kumon lo que hacemos es que, además de acompañar a las familias y a los niños en este desarrollo del hábito lector, también tratamos de elevar esta capacidad lectora de los niños para que día a día vayan siendo capaces de leer textos más complejos y puedan también enfrentarse a libros que les enriquezcan más, que se sientan cada vez más seguros para afrontar los retos del colegio. Bueno, nosotros esto lo hacemos a través de un material didáctico que está muy secuenciado, tenemos 18 niveles, desde los primeros en los que se aprende a leer, son de iniciación a la lectura, hasta los últimos en los que se hace una lectura crítica de textos complejos, filosóficos, textos de literatura universal, textos con más complejidad. Con lo que me gustaría que os quedéis es con esta idea de que cuanto mejor se nos da una actividad, cuanto más capaces nos sentimos, más ganas vamos a tener de ponerla en práctica y de llevarla a cabo. Y eso precisamente es lo que va a hacer que se nos dé aún mejor. Por eso el desarrollo del hábito lector es inseparable del desarrollo de la comprensión lectora. Y además, sí me parece importante que ese desarrollo de la comprensión se produzca cuanto antes.
de forma que nuestros hijos no sientan nunca ese rechazo por la lectura, que luego ya sabéis que puede costar un poquito más revertirlo. Por supuesto que si se ha producido, si ya hay rechazo a la lectura, se puede revertir, podemos darle la vuelta a esta situación, claro que sí, pero es mejor que nuestros hijos no pasen por esa situación, sino que siempre se sientan seguros y capaces. Y bueno, poco más tengo que deciros, os dejo con estas dos páginas que han salido a lo largo del webinar. Si estáis interesados, estoy segura de que esta página web de crecerleyendo.es os va a parecer súper interesante y súper útil para buscar todo esto que os decía, las fases lectoras, artículos sobre temas relacionados con la lectura y todas esas recomendaciones de libros, más de 400, que os van a ayudar mucho a encontrar, ¿no?, el libro perfecto para los intereses de vuestros hijos. Y luego la página de Kumon.es y en concreto esa pestañita de Kumon Lectura en la que bueno, se presenta toda la metodología relacionada con este área instrumental que creo que también os puede resultar interesante. Y por último, os traigo un regalo que es esta exposición Crecer como un río, crecer leyendo, en la que se habla también de las fases de la lectura y creo que os puede gustar mucho. Es una exposición muy, muy bonita y muy interesante. Y con esto ya termino. Os doy las gracias por haber estado conmigo hasta el final. Este martes ya son cerca de las 11, así que muchísimas gracias a todos. Espero que os haya resultado útil y os haya gustado este webinar. Muchísimas gracias, Lucía. La verdad es que ha sido un webinar muy interesante en el que hemos aprendido muchísimo sobre la importancia de inculcar el hábito lector en nuestros hijos, porque lo has dicho tú muy claro, ¿no? Aprendemos a leer para luego aprender leyendo y si nuestros hijos adquieren este hábito lector, pues directamente le estamos abriendo las puertas del conocimiento y además habéis compartido con nosotros un montón de material súper útil, ¿no? En la lista de canciones de Spotify que le hemos dejado también en el canal de YouTube, la web de Crecer Leyendo donde pueden encontrar un montón de libros y esta exposición online que seguro que es súper útil para las madres y padres. Y bueno, yo tengo que decirte, Lucía, que hasta que has dicho que tú nos recomiendas libros por edades, había un montón de gente en el chat. 3 libros para niños de 5, 3 libros para niños de 7. Y luego la gente, ups, olvidad la pregunta. Porque es verdad que todos estamos acostumbrados, ¿no?, a esa forma, ¿no?, estos famosos libros del barco de vapor, ¿no?, de para niños de 5, para niños de 7. Y claro, cada niño se encuentra en un momento lector distinto, independientemente de la edad que tenga, y a lo mejor podemos frustrarle, ¿no? Porque le damos a lo mejor a un niño de 5 años un libro que no entiende muy bien y esto ya le genera un rechazo total a la lectura. Sí, exacto. Al final esas indicaciones de las editoriales funcionan a modo de guía, pero evidentemente cada niño es diferente y la idea es que podamos individualizar y para eso necesitamos, por supuesto, saber en qué fase lectora está, por lo que dices, porque por una parte le podemos frustrar y eso ya crea rechazo hacia la lectura y por otra parte también puede suceder que le estemos dando un libro que sea demasiado fácil para él. Entonces tampoco va a sentirse retado y no va a querer leer o seguir leyendo o no va a preferir leer. Esto es algo que yo he aprendido mucho con vosotros, con Kumon, no solo con la lectura, sino lo importante que es que el niño aprenda en su momento, en su punto ideal, ¿no?, que soléis decir vosotros, que es que no se le den retos que no puedan conseguir, ni tampoco retos muy por debajo de su nivel, porque entonces tampoco les va a conseguir motivarse en superarlos. Y justo sobre esto tenemos una pregunta que nos ha llegado a través del chat de YouTube que dice: mi hijo tiene 12 años, pero siempre elige libros de pequeños. Le obligan a leer en el cole, pero no les dan orientaciones. Y como él puede elegir, siempre se va a los que menos esfuerzo le suponen. Y entonces esta mamá pregunta: ¿le tendría que obligar a leer libros más acordes a su edad? Es una muy buena pregunta. Por una parte, yo le recomendaría que no obligara.
porque al final las imposiciones, como decíamos al principio, pueden resultar en que sí se lea ese libro, pero no acabe adoptando este hábito. Pero es evidente que está sucediendo algo. Entonces, le animaría, como decía, a hacer un análisis de qué está pasando. En primer lugar, ver cuál es la fase lectora, en qué nivel lector está su hijo realmente. Y al final lo que le animaría en realidad es a acercarse a un centro, porque si al final ella no puede hacer ese análisis profundo, le puede ayudar mucho contar con la visión de un profesional. Entonces le animo a acercarse a un centro, al centro común que tenga más cercano, y allí van a poder hacer un test de diagnóstico en el que decirle exactamente de forma gratuita y asesorarle sobre cuál es su fase lectora, y a partir de ahí ya sabrá por dónde tirar en cuanto a recomendaciones de libros. Esto quiere decir que igual puede aún así recomendarle libros que estén por debajo de su capacidad actual, pero que conecten con su hijo de alguna forma. Y lo que yo le animaría a hacer es marcarse un itinerario lector, ¿no? Ir siendo un poco estratégico en las recomendaciones de libros, ir enganchando uno con otro, ir elevando un poquito los libros que lee su hijo, pero más como sugerencia, no como imposición, mostrarle varios y que él vaya eligiendo. Ha quedado muy claro en toda esta exposición que has dado que no hay que obligar bajo ningún concepto a leer un determinado libro, una determinada lectura, porque las madres y padres consideremos que ese libro es muy importante y que lo que transmite ese libro queremos que nuestros hijos lo reciban. Pero esto es algo que sí que ocurre en los colegios, ¿no, Lucía? Que por lo menos lo que yo recuerdo, ¿no? Que te daban una lista de libros que tenías que leer porque el profesor o porque estaban en el currículum escolar. Y esto, claro, aquí las madres y padres no podemos hacer nada para evitar esto. Claro, sí, leer no son deberes, pero esto no significa que a veces los deberes sí sean leer, ¿no? Serían como esas dos cosas diferentes. Por una parte, el currículum de lengua y literatura será el que sea, es el que es, y eso es algo que hay que cubrirlo, igual que se cubre otras cosas, ¿no? En otras asignaturas. Pero por otra, tenemos toda esa elección de las lecturas que sí hacemos de forma libre, y ahí es cuando sí os animo, por eso la importancia de no hacer esa asociación entre deberes o entre colegio y lectura. Ahí sí os animo a dejar que vuestros hijos sean libres de elegir también, para que vosotros podáis conocer mejor qué es lo que les gusta y que ellos puedan explorar sus propios gustos. Al final decía que cuando uno habla del libro, habla de sí mismo. Cuando uno lee y descubre que le gusta, está descubriendo en realidad cosas de sí mismo de las que quizá no era consciente. Entonces sí os animo a ver la lectura como ese espacio de exploración de sus propios gustos e intereses que se están formando, y en ese sentido mejor no imponer y que sean ellos quienes elijan. Pues vamos con otra pregunta que también nos ha llegado a través del chat de YouTube. Dice: empecé a educar a mis hijos para que leyeran por la noche, pero cada vez se van a la cama más tarde y no da tiempo a leer. Al final es verdad que si lo dejamos para el final del día, parece que si algo se cae, se va a caer lo que hacemos siempre al final, ¿no? Entonces, ¿algún consejo para encontrar un ratito al día para leer que no sea la noche? Sí, esto es una de las cosas que comentaba. Hay que repensar esa rutina familiar. Sobre todo destaco la importancia de buscar una rutina conjunta de toda la familia, en qué momento podemos encajarlo y reubicar, ver en realidad qué está pasando, cuánto tiempo se comen algunas actividades, cuánto tiempo otras, y si hay muchos tiempos muertos. A veces pasa, ¿no? No tenemos tiempo, pero he estado con el móvil y resulta que se me ha ido media hora y no soy consciente de haber perdido media hora por ahí. Entonces necesitamos hacer un análisis bastante exhaustivo de qué está pasando, cómo es mi rutina y si hay tiempos que en realidad sí puedo aprovechar en hacer otras cosas. Tienes toda la razón. A veces decimos no me da tiempo pero perdemos mucho tiempo en cosas que no somos ni conscientes, y a nuestros hijos también les pasa. Otra pregunta es: ¿cómo puedo saber si mi hijo lee bien? Desde hace ya un año lee en silencio, y cuando le propongo leer en alto me dice que no, que en clase ya les dicen que tienen que leer en silencio.
Sí, el famoso paso de la lectura silenciosa a la lectura, bueno, de la lectura en voz alta a la lectura silenciosa. Este es un gran momento y de hecho es un paso natural que tiene que darse en la lectura, porque al final, una vez que ya han conseguido lograr ciertos objetivos de lectura en voz alta, es mucho más eficiente que pasen a la lectura silenciosa. Pero como padres y como educadores nos sucede esto, que perdemos un poco de el control, porque ya no sabemos cómo están leyendo. Bueno, por una parte, eso, si tenéis dudas más concretas sobre la fase lector, os animo a visitar vuestro centro común más cercano y conocer más sobre en qué punto está vuestro hijo. Y también podéis hacer varias cosas. Por una parte, se le puede plantear hacer alguna lectura en voz alta como reto, ¿no? Vamos a ver cómo de rápido lees. No lo sé, hace tiempo que no te oigo leer y plantearlo más como reto para que quiera leer. Y luego también no os obsesionéis mucho con esta idea de si lee bien o no lee bien, porque si sigue leyendo y si sigue eligiendo libros y estos libros siguen aumentando un poquito en complejidad, bueno, damos por hecho que está leyendo bien y que lo está comprendiendo adecuadamente, porque al final cada uno comprendemos de una forma los libros. Entonces, si seguimos leyendo es porque probablemente estemos leyendo bien. Lucía, te quiero leer un comentario en el canal de YouTube que no es una pregunta, pero me ha encantado. Es de Aiche Oliva. Dice: me ha fascinado escucharte, no soy mamá, pero me formo, entre otras cosas, para ser monitora de niños y niñas y me ha encantado el webinar. Dice: me has tenido no secuestrada, sino concentrada. Me alegro mucho. Me encanta esta diferenciación entre estar concentrado y estar secuestrado, y lo hablábamos al principio del webinar, lo difícil que es cada vez más captar la atención y conseguir que nuestros niños se concentren cuando tienen un montón de estímulos, y estímulos que además están hechos para eso, para enganchar, como hemos hablado, que es el móvil, y que no lo tienen los libros. Los libros no tienen esas pantallitas de colores con un montón de estímulos que les atrapan y que lo que contás, ¿no? Que les atrapaban esa atención, y hay que luchar muy fuerte. Las madres y padres tenemos que hacer un auténtico esfuerzo por conseguir luchar contra esas nuevas tecnologías, que no se trata de ir contra ellas, pero sí que hay que intentar ocupar un huequito que ellas muchas veces nos quitan. Y yo espero que todas las madres y padres que han estado esta noche con nosotros se hayan llevado herramientas muy útiles para conseguirlo, porque de verdad que yo me las he llevado y creo que han sido interesantísimas. Hemos dejado en el canal de YouTube las URLs que has ido mencionando, porque seguro que a mucha gente no le ha dado tiempo a anotar, en la web de crecerleyendo.com, donde pueden encontrar un montón de lecturas adecuadas para su hijo. Hemos hablado de que no por edades, sino acorde a su momento lector, y que si no, pueden acudir a un centro común para que les hagan no sé si llamarlo test, o valoren cuál es el momento lector de su hijo, y a partir de ahí hacer un itinerario lector, porque es lo que has dicho tú, se trata de que no dejen nunca la lectura y cuando estén acabando un libro ya tengan otro elegido para continuar. Sí, exacto, así es, María. Como Pues decías, es cada vez más difícil y por tanto es cada vez más necesario la lectura. sí, sí, estoy contigo, que este webinar, por eso lo he dicho, ¿no? Creo que es un muy buen webinar para terminar el año, porque estoy segura de que es propósito de muchas madres y padres que estos niños y niñas tengan ese hábito lector y esa pasión por leer. Quería hacerte yo una pregunta, ¿no? Siempre decimos que educa más el ejemplo que cualquier otra cosa, y tú has hablado mucho de leer juntos, leer en familia. ¿Hasta qué punto es verdad que si tú lees, ellos te van a ver leer y van a acabar leyendo? Se trata de rutinas familiares. Al final hay una parte que no podemos negar, que es la rutina. Y precisamente por eso incorporarlo dentro de nuestra rutina y que vean que lo hacemos les va a ayudar mucho. Y luego cuando nosotros leemos también solemos tener a nuestra disposición libros en casa. Entonces esto es como cuando queremos que coman fruta pero no tenemos fruta en casa. Resulta difícil. Pues con los libros lo mismo. Si nosotros somos lectores vamos a tener libros en casa y por tanto va a ser más fácil que ellos se animen de forma natural a coger los libros desde que son pequeños.
Pues nada, un súper regalo también para estas Navidades, ¿no? Ir con nuestros niños a las librerías, buscar libros, manosear los libros, lo que has hecho tú, no se trata de destrozar libros, pero vivirlos y que no nos dé ningún miedo que nuestros niños se lleven los libros al cole, al baño, los arrastren por el suelo, porque eso significa que están usándolos y están en contacto con ellos y esto es fundamental. Lucía, muchísimas gracias. Ha sido un placer de verdad terminar este año. Este es el último webinar del año de Educar es Todo y ha sido un placer terminarlo con vosotros, con Kumon, con los que aprendemos tantísimo y de verdad que vamos a poner en práctica todas esas herramientas que nos has dado esta noche. Muchas gracias, María. Como estoy segura que además los Reyes Magos también son conscientes de la importancia de la lectura, estoy absolutamente convencida de que estas Navidades no van a faltar lecturas en todas las casas. Estamos seguros de eso. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Y muchísimas gracias a todos vosotros que una noche más nos seguís, estáis aquí siempre escuchando y formándoos y tratando de ser cada día mejores madres y padres o por lo menos intentándolo, ¿no? Siempre decimos que saber más es educar mejor y esto es lo que hacéis vosotros cada día que estéis al otro lado de la pantalla. Así que muchísimas gracias y nada, ya sabéis, este año que pedir en la carta a los Reyes Magos unos libros que no se os olviden porque el hábito lector se construye día a día con pequeños gestos y si en casa hay libros, esto va a ser muchísimo más fácil. Así que muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a Kumon por ofrecernos todas estas herramientas. Buenas noches.